Lecciones de la Biblia. A continuación. Cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa Lecciones de la Biblia. Como ustedes lo saben, es un espacio para que podamos estudiar y entender la palabra de Dios. Bienvenidos, estamos en el número 12. Ya estamos a punto de terminar nuestra aventura del libro de los Hebreos y toda esta semana estudiaremos un tema que se llama Recibir un reino inconmovible. Voy a leer de Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre bueno, regálanos tu Santo Espíritu para el estudio de hoy. Ayúdanos a aclarar qué es el reino y cómo participar en él. En el nombre de Jesús. Amén. Durante los repasos semanales vamos a hacer énfasis en el tema del juicio, algo del reino y algunos elementos básicos sobre este reino inconmovible. Pero es muy importante, de verdad, muy importante que entendamos la naturaleza del reino de Cristo. Nosotros hoy vivimos aquí en un planeta que se llama la Tierra. Y en este planeta creemos que vamos a vivir toda la vida. Y aunque hemos aceptado el Evangelio, los trajines diarios y todo lo que está ocurriendo hace que se nos olvide que somos pasajeros, que este es un reino que va a ser cambiado, que este es un reino que será restaurado y que aquí estamos de paso en esta vida. Por eso es importante que usted estudie el capítulo número 2 del libro de Daniel. Ahí, en ese capítulo 2, si usted lo ve, está la sucesión de los reinos. Empezó con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma religiosa y luego sigue el reino de Dios. El reino de Dios es el último reino en esta visión y está simbolizado por una gran piedra que golpeó la base de la estatua. Y Daniel relata que esa gran piedra se hizo un reino eterno, justo, gobernado por Dios con unos súbditos. Esta introducción nos sirve para entender el tema de esta semana. Por eso la Biblia es tan complementaria, tan necesaria, el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que vivimos en un reino que Dios lo perdió, por así decirlo, entre comillas, que como que el diablo lo atrapó, entonces Dios necesita liberar a nosotros que estamos esclavos en ese reino del enemigo, y para eso es la muerte de Cristo, para eso es su resurrección, y para eso es su intercesión en el santuario celestial. Todo un proceso para destruir al diablo, a la muerte, a sus demonios y instalar el nuevo reino. Es como si nos hubiéramos ido a comerciales desde que Eva tomó el fruto y lo mordió. Nos fuimos a unos comerciales dolorosos de miles de años hasta que la segunda venida de Cristo vuelva a instalar ese reino. ¿Y por qué todos estos años dolorosos aquí en la tierra? Porque Dios, en su infinita sabiduría, vio que era mejor dejar que se desarrollara el mal para que las acusaciones de Satanás no tuvieran ningún fundamento. Entonces, muy pronto, cuando venga Cristo, todos nos daremos cuenta que el gran malo de la película ha sido el diablo. Quizás cuando estemos en el cielo y un ser celestial se nos acerque y nos diga: ¿a ustedes les gustaría volver a pecar? No, eso fue terrible, eso es doloroso. Todo este espacio de más de 6,000 años de maldad son en realidad la vacuna que nos va a permitir ver el amor de Dios en el sacrificio de Jesús y amarlo por la eternidad. Y nunca en ese nuevo reino
volver a pecar. Ahora, como estamos hablando de ese nuevo reino, vamos al segundo concepto, y es el concepto bíblico del reino, o sea, la naturaleza del reino como lo ve Dios. Por lo menos en un reino, cuando hablamos de un reino, hablamos de varias cosas. Hay un rey. Bueno, ese reino es Cristo. Hay unos súbditos. Bueno, los súbditos podrían ser todos, pero ahora vamos a ver que hay algo que filtra a los súbditos. Y los súbditos son los herederos del reino. En tercer lugar, hay un territorio. Pues en realidad el reino es un territorio que es la tierra, el cielo, el universo. Pero el gran territorio está aquí, en mi corazón. Todo ese es el territorio del reino. Y finalmente hay unos principios, normas, que nosotros llamamos la ley de Dios de los 10 mandamientos, que si fueran obedecidos, que si no los hubieran cambiado, y que si pidiéramos fuerza al sumo sacerdote en el santuario celestial para obedecer, tendríamos un reino que solo con cumplir esos 10 mandamientos estaremos cumpliendo todo lo que hace perfecto una sociedad pacífica, tranquila y sin pecado. Pero ese es el proceso que nos está ayudando el cielo. Ahora, dentro de ese reino celestial, Cristo delineó la característica más importante. Voy a leer el libro de Lucas, capítulo número 22, del 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas así no será entre vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige es como el que sirve. Noten lo siguiente: el servicio es la cualidad esencial de este reino. El que sirve, Cristo dijo: yo he venido para servir y no para ser servido. Así que el reino del que está hablando el Señor es un reino distinto a gobernar políticamente algo. En la Biblia hay 2 espadas, búsquelas bien. La espada que Dios le dio al poder civil para gobernar, hacer las leyes terrenales, y que Dios le pedirá cuenta a magistrados, políticos, senadores, ediles, lo que sea. Les pedirá cuentas por el uso de esa espada. Y si lo hicieron con injusticia, se pararán frente al trono de Dios a dar cuenta. Y la otra espada nos la dio a nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. Esas 2 espadas siempre deben estar separadas. Babilonia recuperará su poder. El poder de Apocalipsis 13 se le sana la herida cuando vuelva a unir esas 2 espadas que las tuvo juntas. Por eso el Estado y la Iglesia están separados, pero eso es parte de las características del reino. Pero la característica más importante del reino se llama el servicio. El mayor entre vosotros es el que sirve, el que ayuda. Esto es un asunto muy complicado. A mí me cuesta y a veces se me olvida. ¿Por qué? Porque es que el yo y el orgullo hace que uno mire hacia adentro y no mire hacia el prójimo. Ese equilibrio entre me amo yo y amo al prójimo porque amo a Dios es la característica principal del reino. El reino de Dios es un reino espiritual hoy, que pronto será un reino físico, donde podamos estar, pero es el reino del amor, es el reino de la grandeza en el servicio, y tú y yo hoy podemos disfrutarlo cuando servimos a los demás. Ahora vayamos al tercer concepto, el concepto del reino según los judíos. ¿Ok? Los judíos, me refiero a los que viven en el tiempo de Cristo, tenían la concepción de que el reino era terrenal. Entonces los romanos habían invadido el territorio que pertenecía a todo Israel y esperaban un Mesías en un caballo blanco, con muchos ejércitos, y entrarían, irrumpirían en la ciudad de Jerusalén, matando a los romanos, haciéndolos huir, y ese reino desde ahí se establecería para tener un poder, un dominio mundial. Jesús les dijo: no, yo no voy a entrar en un caballo blanco. Entró en un pollino, en un asno, símbolo de la humildad de un rey, y no es para matar al otro, no es para asesinar al otro, es para instalar ese reino primero en mi corazón
y luego vendrá la venida del Mesías. Hoy todavía muchos esperan que venga el Mesías en Israel y aparezca por allá. El Mesías ya vino, el Mesías murió, el Mesías resucitó, el Mesías está en el cielo cumpliendo su función sumo sacerdotal. Y creo que nosotros nos hemos equivocado en tener el concepto judío del reino. Yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo soy mejor que tú, mi iglesia es mejor que la tuya, mi doctrina es más completa que la tuya. A eso no nos mandó el Señor. El reino de Dios es tener al rey conmigo. Y tener al rey conmigo es decir, como fue Jesús, al judío, al samaritano, al de Sidón, al de todo el mundo, a compartirle el evangelio, a darle el evangelio. Hemos sido egoístas en extender el reino, porque el reino llega a mí cuando yo acepto a Cristo, me pongo de acuerdo con Él en unas condiciones, me entrego a través del bautismo y luego Él me ayuda a seguir adelante para cumplir con amor y hacer su voluntad. Pero después de ahí no hago más nada. Al lado mío viven varios vecinos, pero yo no les voy a decir absolutamente nada del reino. Por el lugar de mi trabajo, donde me reúno con varias personas, yo sé del reino, sé que el mundo va a ser destruido, y esta vez por fuego, no con agua como en el diluvio, y que hay un gran barco que se llama la iglesia, y que puede invitarte a subir al barco si es tu voluntad. Eso no se lo voy a decir a la gente, ¿por qué? Porque soy un egoísta. ¿Cuántas personas usted está haciendo esfuerzos para atraerlos al reino? Una pregunta, ¿a cuántos lleva usted al estudio de esta lección a la iglesia los sábados en la mañana? ¿A cuántos lleva? Porque no estamos compartiendo el reino. Y no podemos decirnos mentiras ni confundirnos con la verdad doctrinal con la verdad en la persona de Jesús. El énfasis es la verdad en la persona de Jesús. Y luego esa persona en mí me lleva a una verdad doctrinal en una vivencia y luego yo la extiendo a los demás. Lo repito, nos hemos equivocado y vamos muy despacio en nuestros sistemas de predicación. Nos hemos encerrado en nuestra propia comunidad y olemos mucho a iglesia, pero debemos oler mucho a comunidad. Debemos oler a la oveja que está afuera. Por eso hago énfasis en el concepto del reino judío. Ahora vamos a un último punto, el cuarto. Es un asunto que llamó mi atención hace muchos años y es que Cristo, su predicación era la del reino. Él repetía muchas veces, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es semejante a, y la palabra el reino de los cielos se repite mucho durante el proceso de predicación de Jesús. Pero me llamó la atención que su predicación está en 3 frases con 3 etapas distintas. A cada etapa ocurren milagros diferentes y a cada etapa ocurren parábolas distintas y ordenó el sistema de viajes de Cristo. Yo les propongo un desafío. Busque el comentario bíblico adventista tomo 5 en la sección de mapas y analice el recorrido que se hizo de cómo Jesús evangelizó. Es un orden perfecto donde no perdió tiempo, pero ese recorrido concuerda exactamente con estas etapas del reino. La primera etapa está en la siguiente frase: el reino de los cielos se ha acercado. Y realmente el que predica esto es Juan el Bautista. Y él viene y predica el reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado. Es la etapa donde le preparamos a las personas el acercamiento a Jesús. Yo no voy a alguien a darle Biblia el primer día que me lo encuentro, decirle arrepiéntete y deja de fumar y de comer esto. No, yo voy y hago amistad con él. Es parte del método de Cristo. Y le digo, el reino de los cielos se ha acercado a ti y a mí a través de un testimonio de amistad. Eso fue lo que hizo Juan, anunciando la venida del reino de Jesús. Cuando esta etapa termina, Juan es tomado preso, Juan muere y enseguida Jesús arranca con una segunda frase. El reino de los cielos está entre vosotros. Es decir, Jesús llegó. Yo soy el reino de los cielos. Y ahí comienza la adquisición de los discípulos,
Ahí comienza las parábolas del establecimiento del reino. Ahí está Mateo 5, 6 y 7, los principios que gobiernan el reino, porque el reino llegó. ¿Qué significa esta etapa? Esta etapa significa que hay unas condiciones para pertenecer al reino, y eso a mí no me gusta. Pero hay condiciones para pertenecer al reino. Le hace todo el sermón del monte y le hace el sermón del mar. Ahí Jesús pone las bases del reino. ¿Qué es lo que yo debo aprender a vivir en los hábitos que yo debo tener para entrar al reino? Por eso dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Y esas condiciones, si usted nota, no las puso antes. Solo cuando Él llega a mí para ayudarme en esas condiciones de amar al enemigo, de caminar una milla más, de qué es el adulterio, de el afán y las riquezas. Todo eso está ahí en la segunda etapa. Y hay parábolas como la de la semilla de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña, del buen sembrador. Todas esas parábolas concuerdan con esta segunda etapa del reino. Representa cuando yo me entrego a Cristo y me bautizo. Esa es la segunda etapa. Ahora vamos a la tercera etapa. Esta ocurre muy al final del ministerio de Cristo, en los últimos meses. El reino de los cielos está en vosotros, dentro de vosotros. Por una razón. Cristo dice, yo me voy a ir, pero el reino quedó aquí en ustedes. Yo lo instalo en su corazón. Y tienen una misión, ir y compartir el reino a todo el mundo. A uno le encanta la etapa 1 y 2. El reino de los cielos se acerca a mí con todas sus bendiciones. Me encanta la segunda etapa, me entrego, es la alegría del bautismo y comienzo a participar de las delicias del reino y con pruebas, porque eso vienen incluidas. Pero la tercera etapa, la de que el reino que quedó aquí se extienda al otro, a la mayoría no nos gusta. ¿Por qué? Tal vez por el orgullo, el egoísmo, la pereza, o hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la decadencia espiritual que no es permanencia en Cristo y que te lleva a la tibieza. Poca oración, poco estudio de la Biblia, no quiero asistir a la iglesia, no quiero comprometerme porque estoy muy ocupado, yo trabajo mucho, pues ora a Dios porque le quite el trabajo para que le quede mucho tiempo, ¿verdad? No, ese es otro extremo. Hable con el Señor, Señor, yo voy a trabajar un día menos y tú me vas a dar lo necesario. Y ese día yo lo dedico a ir a extender el reino. La tercera etapa es la etapa en la que estamos hoy. El reino de los cielos está con vosotros. Y por eso en el libro de Mateo, capítulo número 28, Cristo da por concluidas sus fases, sus 3 fases del reino y se va y nos deja una orden. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y cuando los hayan hecho discípulos, después bautícenlos. Me encanta este orden. Yo no bautizo para hacer discípulos. Yo lo atraigo como discípulo, entra en el reino y luego lo bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 20, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, su ley, los principios del reino. Y tranquilos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo encontré estas 3 fases del reino, entendí el porqué de las etapas de la predicación de Cristo y entendí mi parte en la cooperación del reino. Porque a mí me encantan los beneficios del reino, pero no el sacrificio del reino. Cuando los 2 hijos del Zebedeo van con su madre a pedir la izquierda y la derecha, Cristo les dijo, ¿ustedes pueden beber la copa de amargura que esto incluye? Sí, Señor, podemos. Pues yo les digo que sí la van a beber. El reino, antes de la corona de gloria, hay una corona de espinas. Hay que pasar por la prueba. Hay que terminar la vida en este mundo. Pero esta vida es mucho más placentera cuando yo extiendo el reino a otras personas. Se le ha dejado a los pastores, a los clérigos o a los encargados de una iglesia a que prediquen el reino. Yo soy Miranda. La familia Miranda no le sirve al reino, solo como una comparación. No tengo nada que ver con el apellido, pero lo voy a usar. Miranda, miran nada más. Deje de estar observando la acción. Venga,
Cristo lo necesita en el reino. Sacúdase de lo que tenga que sacudirse. Póngase de rodillas delante del Señor y dígale, aquí estoy. Tienes un servidor más del reino para gloria tuya. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.